All right, well, good evening and welcome to our Sunday night broadcast. Buenas noches y bienvenidos nuevamente en nuestro programa de web. We're very happy to be with you this evening. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta noche nuevamente. Now, for those who may be joining us for the first time, Ahora, para aquellos que están con nosotros por primera vez, we're coming to you live from Duluth, Minnesota, which is in the very top of the United States. estamos en vivo con ustedes desde Duluth, Minnesota, que está en el norte de los Estados Unidos. Again, we consider it a privilege to be with you this evening to share the Word of God. Y es un privilegio para nosotros poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Now, my name is Sonny Myers, and I will be your teacher for this evening. Mi nombre es Sonny Myers y voy a ser su maestro esta noche. And because my Spanish is limited, Moni will be my translator. Y porque mi español es limitado, Mónica va a ser mi traductora o intérprete. And we also have a verse reader, my daughter Jamie. Y la persona que va a leer es mi hija, Jamie. And so before we start our lesson, let's go to the Lord in prayer. Bueno, antes de comenzar, oremos. Dear Father, we come before you this evening. Padre Celestial, venimos ante tu trono. We thank you for the privilege of opening up your word. Y gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra. I just pray as we study this wonderful book of Romans, Y oramos a medida que aprendemos acerca de este libro maravilloso de Romanos, that you would help us to understand these truths that we're going to learn here tonight, que tú nos ayudes a entender estas verdades que vamos a aprender esta noche. and that we understand our position in Jesus Christ. Que podamos entender nuestra posición en Jesucristo. And we do thank you for Christ and what he was willing to do on the cross, Y Father. te agradecemos, Señor, por Jesucristo y lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, Padre. And we pray in Jesus' name, amen. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Now, perhaps you remember as a young child dreaming about what you wanted to be when you grew up. Bueno, puede que como niño usted soñaba en lo que iba a ser algún día en el futuro como adulto. Maybe you wanted to be a policeman, or maybe you wanted to be a fireman. Puede que quería ser policía o bombero. Sometimes kids dream of being doctors or pilots. A veces los niños sueñan de ser doctores, pilotos de avión. In fact, when I was a little kid growing up, everybody wanted to be a hockey player Ahora, cuando yo era niño, todos queríamos ser jugadores de hockey. and dreamed of scoring that goal with 2 seconds left in the game to win. Y soñábamos de dar ese golazo 2 minutos antes de que terminara el partido. And maybe you dreamed of the same thing but playing football. Puede que usted tenía el mismo sueño ahí jugando al fútbol. So children dream about many things. Así que los niños tienen sueños, diferentes tipos de sueños. But how often does a child think about growing up to be a slave? Pero ¿qué a menudo piensa usted que un niño va a soñar de ser esclavo? Now, in our society, slavery has very negative connotations. Ahora, en nuestra sociedad, la esclavitud tiene unas connotaciones bien negativas. And without question, slavery in the United States was a violation of human rights. Y sin cuestión alguna, la esclavitud en los Estados Unidos era una violación de los derechos humanos. And an unfortunate example of how human beings treat one another. Y un ejemplo de cómo el ser humano trata a otro ser humano de una manera incorrecta. Now, it may come as a surprise that the Bible never condones nor condemns slavery. Puede que sea de sorpresa que la Biblia nunca condena la esclavitud. In fact, some have wondered why would the Bible not handle such an injustice such as that? Puede que alguno se ponga a pensar, ¿por qué es que la Biblia no habla de estos temas tan injustos, de injusticia? But see, the purpose of the Bible is not to make the world a more fair place to live. Es porque el propósito de la Biblia no es hacer que el mundo sea un lugar más justo. The Bible was written to free people from a more serious kind of slavery to sin. En vez, la Biblia fue escrita para librar al ser humano de una esclavitud más importante, la esclavitud al pecado. In fact, it's only through the work of Jesus Christ on the cross Y es solamente por medio de la obra de Jesucristo en la cruz and one's faith in the message of the gospel y la fe que pone uno en el mensaje de la salvación, that one can be set free from the slavery of sin. del Evangelio, que uno puede ser hecho librado de la esclavitud. Now, in our study tonight, we're going to see that every person in the world is a slave. Vamos a ver hoy que cada persona en el mundo somos esclavos. The question is, who is your master? Ahora, la pregunta es, ¿quién es su amo? We can be slaves to God,
Podemos ser esclavos a Dios, or we could be slaves to sin, podemos ser esclavos al pecado, but slaves we are. pero somos esclavos. So before we start our passage, let's review a little bit. Así que antes de comenzar, vamos a rever un No. poco. Well, we're right in the middle here in Romans chapter 6 through 8. Aquí estamos en el medio de Romanos 6 al 8 And we're focusing on sanctification y estamos enfocándonos en la santificación and how we can reproduce the righteousness of God in our lives. en cuanto a la justicia de Dios reproducida. Because we've already seen salvation and justification. Porque hemos visto ya a la justicia de Dios requerida y la justicia de Dios recibida. That's the righteousness of God received. O sea que hablamos de la justificación y la santificación, que es la justicia de Dios recibida. We've seen that unworthy sinners can receive a righteous standing before God. Hemos visto que nosotros no nos merecemos la justicia, pero la obtenemos por medio de Cristo Jesús. And that's on the basis of what Jesus Christ has done. En base a lo que Jesucristo hizo. See, Jesus Christ went to the cross to die for our sins. Porque Jesucristo fue a la cruz para morir por nuestros pecados. He didn't die for his sins. Él no murió por los pecados de He él. didn't have any sins. Él no tenía ningún pecado, But he died for our sins. pero él murió por nuestros And pecados. in effect, he paid the ransom price to redeem us out of the slave market of sin. O sea que él pagó el pago para redimirnos de esa esclavitud del pecado. And because Jesus Christ paid the price that God required, Y porque Jesucristo pagó el pago que Dios requería, and God was satisfied with that payment, y Dios estuvo satisfecho con ese pago, now God is now free to offer salvation. ahora Dios nos puede ofrecer la salvación en una manera gratuita. To unworthy sinners who will simply accept God's offer. Para nosotros pecadores que no nos los merecemos. And we receive that by placing our faith in Jesus Y Christ. la recibimos por medio de poner nuestra fe en Jesucristo. And we saw that the moment a person places their faith in Jesus Christ, Y sabemos que en el momento que uno pone la fe en Jesucristo y en Él solamente, that God declares them justified, Dios nos declara justos. they're righteous in His sight, Somos justos delante de Él. and heaven becomes their home. Y por lo tanto, el cielo es nuestro hogar. And so it's important because as we study Romans 6 here this evening, Ahora, esto es importante porque a medida que aprendemos Romanos 6 esta noche, we need to understand that justification is already settled. necesitamos entender que la justificación ya ha sido hecha. And we move on to Y sanctification. por lo tanto, vamos a movernos hacia la santificación. See, now that you're justified and guaranteed a home in heaven, Ahora que usted está justificado y está garantizado su hogar en el cielo, how are you going to live your life between the time you got saved and the time you go home to be with God? ¿cómo es que usted va a vivir ese tiempo del momento que usted fue justificado o salvo hasta el momento que usted va a morir? So we'll have you open up your Bibles to Romans chapter 6 this evening, Vamos a abrir a Romanos 6 and we will read through our portion of Scripture, and then we'll break it down to see exactly what God wants us to learn. y vamos a leer las porciones de las Escrituras y vamos a aprender paso por paso. And so we'll read Romans chapter 6, verses 15 through 23. Vamos a leer Romanos 6, 15 al 23. Romanos 6, 15 a 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero que,
fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Gracias. So there's a lot of truth in this portion of Scripture, and we're going to break this down now. Ahora hay muchas verdades en esta porción de las Escrituras, por lo tanto vamos a ir parte por parte. But now it may surprise you that you right now might be sitting next to a slave. Bueno, puede ser que se sorprenda que ahorita mismo usted está sentado al lado de un esclavo. Or it may surprise you that the person next to you is sitting next to a slave. O puede que se sorprenda que la persona que está sentado al lado de usted está sentado al lado de un esclavo. Now, that person could be a slave to a habit, Puede que esa persona sea esclavizado a un hábito, and we call that addiction. que hablamos de la adicción. They could be slave to a thing. Puede que sea esclavo a las cosas. We call that materialism. Llamamos a eso materialismo. They could be a slave to their job. Puede que sea un esclavo al trabajo, We call them workaholics. adicción al trabajo. Or it could be a slave to yourself, as you may be enslaved to bitterness or jealousy or envy. O puede ser que usted está esclavizado a sí mismo por medio de la amargura o porque está desesperado o envidia. Or you may be a slave to other people, desperately just wanting their acceptance. O puede que esté esclavizado a otras personas porque está desesperadamente deseando la aprobación de otras personas. So Romans 6 is going to tell us that each of us is a slave serving a master. O sea que Romanos 6 nos está enseñando que cada uno de nosotros estamos esclavizados hacia un amo. In fact, look what Jesus told us in Matthew 6:24. Vamos a ver qué es lo que nos dice Jesucristo en Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Griego, mamón. You see, every moment of your life, you're either going to serve someone or something. En cada momento de su vida, usted va a servir a alguien o a algo. The question is, whom or what are you going to serve? Y la pregunta es, ¿a quién o qué es lo que usted va a servir? Now, in this portion of Scripture tonight, En esta porción de las Escrituras esta noche, we're going to see as believers, vamos a ver cómo creyentes we have the tremendous privilege of serving the Lord Jesus Christ, tenemos el inmenso privilegio de servir a nuestro Señor, all under the grace of God. bajo la gracia de Dios. Now, by way of review, because it's been a couple of weeks, Porque han pasado casi unas cuantas semanas, vamos a rever, we want to just look again at our positional sanctification. vamos a ver la santificación posicional. And that's what we saw in the first 10 verses of chapter 6. Y los vimos en los primeros 10 versículos del capítulo 6. How the very moment that a person is saved, Que en el momento que una persona es salva, they're placed into union with Jesus Christ. son puestos en unión con Jesucristo. And as far as God sees you now, you are a new creation in Y Christ. Dios lo ve a uno como una nueva creación en Cristo. It doesn't matter what your past was like. No importa qué fue su pasado, If you're saved, si usted es salvo, you are a new creation in Christ. usted es nueva criatura en Cristo. And this issue of identity is very important. Y esta cuestión de identidad es muy, muy importante. In fact, if I was to ask you who's Lionel Messi or Cristiano Ronaldo, if I was to ask you who Lionel Messi or Cristiano Oh. Ronaldo is, Bueno, si yo le voy a preguntar quién es a Lionel Messi o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, you may say, boy, they're very good football players. puede que ustedes digan, oh, ellos son futbolistas fantásticos. But is that who they really are? Pero ¿realmente eso es lo que son ellos? No, that's what they do by way of profession or occupation. Bueno, eso es lo que ellos hacen como profesión o ocupación. You see, we often identify people on what they do and not who they are. Muchas veces nosotros identificamos a alguien por lo que ellos hacen y no por lo que ellos son.
I mean, someone might say, I placed my faith in Jesus Christ, Puede que uno diga, yo puse mi fe en Jesucristo, but I'm really struggling with a particular sin in my life. pero estoy teniendo muchos problemas con un pecado en particular en mi vida. In fact, by way of illustration, let's just say it's drug addiction. Bueno, como ilustración, pensemos que es la adicción a las drogas. And this believer might say, I'm a drug addict. Y este creyente puede que diga, yo soy un adicto a las drogas. Now, the truth of the matter is, Pero la verdad es they're really a new creation in Christ que hay una nueva creación en Cristo, who has a problem with drugs. nueva creación en Cristo que tiene problemas de drogadicción. And I say that because we're prone to identify ourselves by what we do rather than who we are. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos identificamos con lo que hacemos en vez de con lo que somos. Again, we are new creations in Christ. Nosotros somos nueva criatura en Cristo. We have positional sanctification. Tenemos esa posición, santificación posicional. And we have been set apart unto God. Y hemos sido puestos aparte para con Dios. Now, as a new creation in Christ, Ahora, como nueva criatura en Cristo, we may do things that are acceptable puede que hagamos cosas que son aceptables or things that are unacceptable to o cosas God. que no son aceptables ante But Dios. again, that's not who we are, that is what we do. Pero eso no es lo que somos, eso es lo que hacemos. And remember, Romans 6 is all about who we are. Y fíjense que el Romanos 6 se trata de lo que somos. Now, let's read verses 11 through 14 of chapter 6. Vamos a leer Romanos 6, 11 al 14. Romanos 6, 11 a 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. See, we have a couple of personal applications found in these verses. Aquí tenemos unas cuantas aplicaciones personales en estos A versículos. couple of key things. Cosas claves. And these are truths that we need to believe. Y son verdades que debemos de creer. We are to reckon them to be true. Y reconocerlos como verdades. Well, what are they? ¿Cuáles son? Number one, you can just read that for them. 1. Hemos de presentarnos a Dios como aquellos que están vivos de entre los muertos. Hemos de presentarnos a Dios como aquellos que están vivos de entre los muertos. See, we are to have an ongoing mindset now Ahora debemos de tener esa mentalidad continua, that says, I'm dead to my sin nature que estoy muerto a mis pecados, and I'm alive to God pero estoy vivo ante Dios through Jesus Christ our Lord. por medio de Jesucristo nuestro Señor. And we no longer have to serve our sin nature. Y ya no necesitamos servir a nuestra naturaleza pecaminosa. Instead, we're now privileged to walk with and serve the Lord and present ourselves to Him. Y en vez tenemos ese privilegio de caminar con Jesucristo, servirle a Él, presentarnos ante Él. You need to understand that truth. Necesitamos entender esta verdad. Número dos. Número 2, debemos vivir bajo la gracia como el factor que reina en nuestra vida. Debemos vivir bajo la gracia como el factor que reina en nuestra vida. And again, what did verse 14 says? Read that one more time. Vamos a leer versículo 14 nuevamente. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. See, we're not under law, we're under grace. Fíjense, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. In fact, this word under right here, Esta palabra bajo it's the Greek word hupo, es la palabra griega hupo and it carries the idea of being under by way of authority. y quiere decir que estamos bajo por medio, desde el sentido de la autoridad. And as believers, we are under the authority of the grace of God. Y como creyentes estamos bajo la autoridad de la gracia de Dios. Now that sounds like a pretty good master, doesn't it? Ahora, suena como un buen amo, ¿verdad?
The very grace of God. la gracia de Dios. And so we are to live under grace. O sea que hemos de vivir bajo la gracia de Dios. Now, in the context of this verse is not how one goes to heaven, Ahora, en el contexto de este versículo no es cómo es que uno va a ir al cielo, but how we're to live the Christian life now that we're saved. pero cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana ahora que somos salvos. Now, as we move on in Romans 6, A medida que nos movemos en el Romanos 6, we come to a question. venimos a una pregunta. Llegamos a una pregunta. Paul anticipated when he wrote verse 14, Pablo anticipaba cuando él escribió al versículo 14 people were going to have a question. que la gente va a tener una pregunta. Let's read verse 15. Vamos a leer Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? So that is the question that Paul anticipated. O sea que esa es la pregunta que Pablo estaba anticipando. And so as we look at a few practical implications here. Vamos a ver unas implicaciones prácticas. First one, La primera, otra pregunta anticipada. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra pregunta anticipada. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? now, this is different than the question we saw in verse 1. Ahora, esta pregunta es un poquito diferente de la que vimos en el capítulo 1. The question in verse 1 dealt with sin. El versículo 1 está hablando del pecado. And now here it deals more with the law. Ahora acá está hablando de la ley. See, we are not under the law. No estamos bajo la ley. And often when we explain that salvation is free and forever, Ahora, muchas veces cuando damos la explicación de que la salvación es gratis y para todos, and that it can never be lost and it's yours the moment you put your faith in Jesus y Christ, que nunca lo puede perder y que es suyo en el momento que usted confía en Jesucristo, people usually respond by saying, muchas veces la gente responde diciendo, well, that means I can just go out and do whatever I want. oh, entonces quiero decir eso, entonces que yo puedo hacer y lo que se me antoja. Have you ever heard that? ¿Han escuchado eso alguna vez? See, when people say that, though, Ahora, cuando la gente dice eso, it means they're catching on. ahora eso quiere decir que están comenzando a entender. It means they're understanding that salvation is free. Están comenzando a entender que la salvación sí es gratis, That it's not based on what we do. que no está basado en lo que hacemos. But the problem is, Pero el problema está they're coming to the wrong conclusion. que están viniendo a una conclusión errónea. See, we have not been set free to do whatever we please. Ahora, no hemos sido liberados para hacer lo que se nos antoja. Now, the moment we're saved, we are freed, Ahora, en el momento que somos salvos, somos liberados, but not to sin, but to serve. pero no para el pecado, pero para servir. And people are always looking for a loophole so that they can sin. Y siempre la gente está tratando de buscar algo para poder pecar. But Paul anticipated this question, Pero Pablo estaba anticipando esa pregunta and he gave us an answer. y él nos ha dado una respuesta. B, otra respuesta emotiva. En ninguna manera. En ninguna manera. This is the same answer Paul gave in verse 2. Es la misma respuesta que él ha dado en el versículo 2. Now, here's a principle to remember, Ahora, un principio que debemos de and acordarnos. this is on your handout, but we'll read it a couple times. We want to get this down. Está en su bosquejo, vamos a revisarlo de nuevo. Principio que debemos recordar. La vida cristiana bajo la gracia no ha sido diseñada para guiar a los creyentes a pecar, ni siquiera un solo pecado. Again, let's look at verse 15 here. Fijémonos en el versículo 15, Romanos 6:15. And notice it says, shall we sin? Y aquí dice, ¿pecaremos? See, now this is in the verb form here, Ahora aquí está en forma verbal and it's a reference to the act of sinning. y se está refiriendo a la acción de pecar. And Paul's really saying, shall we sin even one time? Y Pablo está diciendo, ¿pecaremos aunque sea una vez? Because we're not under law, but under grace? Porque estamos bajo gracia en vez de bajo la ley. And he says, absolutely not. Él dice, de ninguna manera. Now, this is not to suggest that believers do not sin, Ahora, esto no está sugiriendo que los creyentes no pecan, because all believers sin. porque todos creyentes pecamos. But the grace of God is not designed to lead believers to even one act of sin.
Pero la gracia de Dios no está diseñado para guiarnos a pecar, ni siquiera un pecado. And what does this indicate? ¿Y qué es lo que indica esto? That even correct teaching can be misunderstood. Esto quiere decir que inclusive una enseñanza correcta puede ser comprendida o liderada de una manera incorrecta. And result in wrong conclusions or conduct. Y por lo tanto concluye en conclusiones incorrectas o conductas incorrectas. See, sometimes people hear teaching, Ahora, muchas veces la gente escucha enseñanzas and because of their lack of understanding, y por la falta de entendimiento there's an imbalance. hay un imbalance. They hear the teaching, Ellos escuchan las but enseñanzas, they process the information incorrectly. pero procesan la información en una manera incorrecta. But now God has an amazing way Pero Dios tiene una manera maravillosa of taking what we hear de tomar aquello que nosotros escuchamos and fitting the pieces together like a puzzle in our thinking. y pone esos pedazos de una manera como en un rompecabezas. And so that over time, as we take in more of the Word of God, Por lo tanto, cuanto más y más tomamos de la palabra de Dios, our thinking begins to line up with the Word of God. nuestra manera de pensar comienza a alinearse con la palabra de Dios. You know, in fact, I find that very true about this whole study in Romans. Y veo esto mucho en este estudio de Romanos. Now, I went through the class here in my church, Yo fui por medio de la clase en nuestra iglesia and I didn't ever understand everything the first time. y no entendí todo la primera vez. So there's real value in going back and reading and praying and meditating on your notes. O sea que hay mucho valor en meditar, orar y repasar las notas que uno toma. And then God will just bring those truths clear in your thinking. Y Dios va a traer esas verdades con más claridad delante de su mente. So, Paul, can you give us a reason why we shouldn't sin? Ahora, ¿Pablo nos puede dar alguna razón por la cual no debemos de pecar? Romanos 6:16. Romanos 6:16. No, sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Now, notice we see the word know again. Fíjense acá la palabra sabéis. We saw that word in verse 3 Vimos esto en el versículo 6, En versículo 3, and in verse 6 and verse 9. a 6 and 9. 6 y también en los versículos 6 y 9. And now we see it in verse 16. Y aquí lo vemos nuevamente en el versículo 16. So, I mean, God wants us to know the entire Bible, O sea que Dios quiere que comprendamos la Biblia entera, but in this particular section, pero en esta sección en particular there are certain truths that we need to know hay ciertas verdades que debemos de saber in order to enjoy our liberty in Jesus Christ. para poder gozar de la libertad en Cristo. Now, Paul's going to give us a theological reason here. Ahora, Pablo también nos va a dar las razones teológicas. Number 1, 1. La simple verdad que se está enseñando aquí es que prácticamente somos siervos o esclavos de la persona ante la cual nos presentamos para obedecer. La simple verdad que está enseñando aquí es que prácticamente somos siervos o esclavos de la persona ante la cual nos presentamos para obedecer. Now, notice again, we'll read verse 16 again here. Vamos a leer nuevamente el versículo 16 de Romanos 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? See this word slave? Ven aquí la palabra esclavos. That's actually found 8 times in this passage. Ahora, vemos esta palabra 8 veces en este pasaje. And it carries the idea of being a slave. Y quiere decir ser esclavo. In fact, it comes from the Greek word doulos, Viene de la palabra griega doulos, which was a term used of a common slave in the Roman Empire. que se trataba de los esclavos comunes del Imperio Romano. And slaves were purchased by and under the dominion of their masters. Y se compraban esclavos bajo el dominio de los amos. Therefore, they had no rights. Por lo tanto, no tenían derechos. In fact, there were 120 million people in Rome, in the Roman Empire.
habían 120 millones de personas en el Imperio Romano and over half of them were slaves. y más de la mitad de ellos eran In esclavos. fact, it's my understanding that many of the Christians in the early church were slaves. Muchos de los creyentes de la iglesia primitiva eran esclavos. So we have a choice here. O sea que tenemos una decisión que tomar aquí. What are our two possible alternatives or choices? ¿Cuáles son las dos alternativas? 2. Las posibilidades y alternativas para la vida cristiana es que nos sometamos al pecado o a la obediencia. Las posibilidades y alternativas para la vida cristiana es que nos sometamos al pecado o a la obediencia. And we see that's right out of the end of verse 16 here. Vemos esto al final del versículo 16. See, there's no other options. No hay otra opción. Either we are going to present ourselves to the sin nature, O nos vamos a presentar la naturaleza frente a la naturaleza bajo la naturaleza pecaminosa, or we are going to present ourselves to obedience. o nos vamos a presentar a la obediencia. And the idea is here that we would present ourselves to the Lord. Y la idea es que debemos de presentarnos al Señor. In fact, the scripture talks about this in a couple of different ways. En las Escrituras lo vemos en dos maneras, Let's look at two examples dos ejemplos. from 1 John. And I want you to remember that 1 John is a book written about fellowship. Y fíjense acá, vamos a ver Primera Juan, y acuérdense que Primera Juan está hablando de la comunión. And notice what John says. Y fíjense lo que dice Juan aquí. Primero libro de Juan 1, 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. So John says that believers either walk in light or they walk in darkness. Aquí Juan está diciendo que los creyentes o caminan en la luz o caminan en las tinieblas. And to walk in the light means to present ourselves to the Lord, Y caminar bajo la luz quiere decir que estamos caminando con el Señor. to depend on Him, Estamos dependiendo de Él. or to walk in fellowship with God. Estamos en comunión con Dios. Now, to walk in darkness Ahora, caminar en las is tinieblas to present ourselves to disobedience, es presentarnos a la desobediencia. to depend on ourselves, Es depender de nosotros mismos. or to walk out of fellowship with God. Y caminar fuera de comunión con Dios. We cannot do both at the same No time. podemos hacer los dos al mismo It's tiempo. one or the other. ¿Es uno o es el otro? Now, it's interesting that John also notes, Ahora, es interesante que Juan también nota aquí. in fact, he says, we, where does he say we? If we, Si andamos. There's no we there, but... oh, there's no way, okay. Yeah. Notice, John, this passage is written to believers, Este pasaje está escrito a creyentes, and John implies that believers can walk in darkness. o sea que Juan está diciendo que los creyentes pueden caminar bajo las tinieblas. But that's never what God wants us to do. Pero no es eso lo que Dios quiere para nosotros. He wants us to walk in light. Él quiere que nosotros caminemos bajo la luz. Let's see what Paul wrote down for the Galatians. Ahora, fijémonos qué dice Pablo para los Gálatas, los de Gálata. Andamos, we walk. Okay. Gálatas 5, 16 a 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no vas a satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. See, here in the book of Galatians, we have the same idea. Aquí en el libro de Gálatas vemos una idea similar. We see that the flesh battles against the spirit, Vemos que el espíritu está contra la carne and the spirit battles against the flesh. y la carne contra el espíritu. And we present ourselves to one or the other. Y nosotros nos presentamos uno o al otro. There's no third option. No tenemos una tercera opción en esto. See, a person does not have the option of just doing their own thing. O sea que la persona no tiene esa opción de hacer lo que se le da la gana, una tercera opción. At any given time, we believers O sea que como creyentes are either walking in the spirit
¿Estamos caminando bajo el Espíritu or we're walking in the flesh. o estamos andando en la carne? Now, you may think you're doing your own thing, Puede que usted crea que está haciendo su propia cosa, but doing your own thing is really just presenting yourselves to the flesh. pero cuando usted está pensando de esa manera, haciendo su propia cosa, es que usted está andando en la carne. Now, what are the results of presenting ourselves to the flesh or to the spirit? Ahora, ¿cuáles son los resultados de uno andar en la carne o en el Espíritu? Romans 6 tells us. En Romanos 6 nos dice, 3, los resultados inevitables serán ya sea a la muerte o a la justicia. A la muerte o a la justicia. In fact, we saw that again at the end of verse 16. Nuevamente vimos esto al final del Romanos 6:16. Now, by righteousness here, Ahora, cuando hablamos de justicia aquí, we're talking about practical righteousness. estamos hablando de la justicia práctica. In other words, a godly life. O sea, esa vida piadosa. So let me ask you a question. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. What is the real issue here? ¿Cuál es el punto principal aquí, lo de importancia aquí? Here's the issue, number 4. El asunto presentado aquí no es que si somos esclavos, sino de quién somos esclavos. El asunto presentado aquí no es que si somos esclavos, sino de quién somos esclavos. See, in other words, we're going to be slaves. En otras palabras, vamos a ser esclavos de una manera u otra. The question is, to who are we going to be slaves? Pero ¿de quién es que vamos a ser esclavos? Are we going to be slaves to the sin nature? ¿Vamos a ser esclavos a la naturaleza pecaminosa? Or are we going to be slaves to the Lord? ¿O vamos a ser esclavos al Señor? Now, in the United States, En los Estados Unidos, in the mid-1800s, en los mediados del siglo XVIII, the President of the United States was a man named Abraham Lincoln. el presidente de los Estados Unidos se llamaba Abraham Lincoln. And he issued what's known as the Emancipation Proclamation. Y él presentó lo que se llamaba la proclamación de la emancipación. And this, in effect, freed the slaves that were under slavery in the southern part of our country. Y que libró a aquellos esclavos que eran esclavos en el sur de los Estados Unidos. Now, when that happened, Ahora, cuando esto ocurrió, some of the slaves who were actually now freed, ahora algunos de los esclavos que fueron liberados they stayed with their old masters. continuaron quedándose con los amos. Well, why would they do that? Ahora, ¿por qué hicieron eso ellos? Well, they stayed because although they were free in their bodies, Bueno, se quedaron con ellos porque aunque fueron liberados en cuerpo, they were not free in their minds. en sus mentes no fueron liberados. So they did the only thing they knew how to do, O sea que continuaron haciendo lo único que sabían hacer, and that was to stay with their master. y eso era quedarse con sus amos. And here's the point. Aquí está el punto. When you died with Jesus Christ, Ahora, cuando usted muere con Jesucristo, the moment you were saved, en el momento que fue salvo, you were set freed from your sin nature. usted ha sido liberado de la naturaleza pecaminosa. That means you were no longer in Adam, you were now free in Jesus Christ. O sea que usted ya no está en Adán, ahora está libre en Cristo Jesús. But if you are not acting like you are free, Pero si usted no está actuando como alguien que es liberado, you're still living like you were a slave to your sin nature. usted todavía continúa viviendo como alguien que es esclavo a la naturaleza pecaminosa. In fact, when Jesus Christ exchanged his life for yours on the cross, Ahora, cuando Jesucristo cambió la vida de él por la suya en la cruz, he gave you permission to let go of the old él le ha dado permiso para que deje todo lo que era pasado and embrace the new, y abrazar aquello que es nuevo. the new creation that you are in Jesus Christ. La nueva creación que ahora sí es usted en Cristo And so, Jesús. so we need to know these truths. O sea que nosotros debemos de saber estas verdades. We need to get them down in our thinking. Necesitamos ponerlos en nuestros pensares. And that's why Paul wrote these truths Y es down. por eso que Pablo escribió estos principios en la Biblia. So in your Christian life, you're going to serve something or someone. O sea que en la vida cristiana usted va a servir a alguien o a algo. The question again is what or who? Y la pregunta es ¿qué o quién? Now, having anticipated a question Ahora, anticipando esta pregunta and given us an emotional answer y dándonos una respuesta emotiva, and a theological reason, una razón teológica, Paul now is going to give us a doctrinal explanation. ahora Pablo nos va a dar una explicación doctrinal. Now, let me say by way of reminder Ahora, déjenme acordarles that when we see the word sin in Romans 6,
que cuando vemos la palabra pecado en Romanos 6, it's in the noun form in every instant except in verse 15. en todas las instancias es un sustantivo con excepción del versículo 15. And it's important to understand that. Y es muy importante entender eso, Because as a noun, the word sin does not refer to the sins that we do, porque como sustantivo no se está refiriendo a los pecados que cometemos, but it refers to the sin nature that you and I have. pero está hablando de la naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos. See, we were born with the sin nature. ¿Por qué? Porque hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. That natural tendency towards rebellion and independence from God. Esa naturaleza pecaminosa con esa tendencia de rebelarnos ante Dios y hacer lo que nosotros queremos hacer. And that's why we are all born as natural rebels against God. Por lo tanto, hemos nacido como rebeldes ante Dios, independientes. But it's by virtue of placing our faith in Jesus Christ, Pero como virtud de haber puesto nuestra fe en Jesucristo y en Él solamente, God regenerates our human spirit. Dios regeneró ese espíritu humano, He gives us a new nature nos dio una naturaleza nueva and new desires to serve and please God y esos deseos nuevos de querer servir a Dios, as we're indwelt with the Holy Spirit. porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. You know, and I was reminded just recently Y hace poco tiempo me han hecho acordar how the unsaved do not understand this. que el incrédulo, el inconverso, no entiende estas cosas. They can't understand why a person would suddenly start going to church No entiende por qué de repente el creyente comienza a ir a la iglesia and start wanting to read the y Bible quiere leer la Biblia and talk with other people about God. y quiere conversar con otra gente acerca de Dios. See, they don't understand regeneration. No entiende regeneración. That may have been true in your life, Puede ser que eso ha sido una verdad en su propia vida también. and that certainly was true for me as a new believer. Y eso fue una verdad en mi vida como nuevo creyente. No one could understand why Sonny all of a sudden wanted to go to church. No entendían por qué Sonny de repente quiere ir a la iglesia, I was a new creation in Jesus Christ. porque era nueva creación, criatura en Cristo. And so let's read verses 17 and 18 here. Vamos a ver versículos 17 y 18, It explains some truths about our past. que explica algunas verdades acerca de nuestro pasado. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. So here's one of Paul's doctrinal explanations. Otra explicación doctrinal. 1. Antes de ser salvos, todos éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa. Antes de ser salvos, todos éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa. So before salvation, O sea que antes de la salvación, what options did we have? ¿qué opciones teníamos? Now, you may have been an immoral slave Puede ser que usted era un esclavo inmoral, and just living in immorality. viviendo en la inmoralidad. You may have been a moral slave Puede ser que usted era un esclavo moral and did nice things. y hacía cosas buenas. Or you may have even been a religious slave. O puede que inclusive usted era un esclavo religioso. But before we're saved, Pero antes de ser salvos, in every case we are a slave to our sin nature. en cada caso éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa. And the sin nature knows how to manifest itself in many ways beyond immorality. Y la naturaleza pecaminosa se puede manifestar en nosotros más allá de las cosas inmorales. Now, let's read again the very first part of verse 17. Leamos la primera parte del versículo 17 de Romanos 6. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado. Now, see this word were? Fíjense la palabra erais. That's in what we call the imperfect tense. Esto está en el tiempo imperfecto. That simply means a continuous action in the past. Esto está hablando de una acción continua en el pasado. Yeah. Before we were saved, Antes de ser salvos, continually in the past, we were a slave to the sin nature. continuamente en el pasado éramos esclavos de la naturaleza Now, pecaminosa. whether you were an immoral, moral, religious slave, No importa que usted era moral, inmoral o religioso, re- esclavo. regardless of which one you were, No importa cuál de ellos era usted. you were a slave to the sin nature. Usted era esclavo a la naturaleza pecaminosa. Now, what changed?
Ahora, ¿qué es lo que cambió? Our position. Lo que cambió fue nuestra posición. Let's read verse 17 again. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. So what changed the person's position? O sea, ¿qué es lo que cambió la posición de esa persona? Lo que cambió la posición fue que aquellas personas, los creyentes, respondieron en obediencia al Evangelio de la gracia. Lo que cambió la posición fue que aquellas personas, los creyentes, respondieron en obediencia al Evangelio de la gracia. Now, what is the obedient response to the gospel? Ahora, ¿cuál es la respuesta en obediencia al Evangelio? Now, remember, the Bible is the best interpretator of itself. Acuérdense que la Biblia es el mejor intérprete de sí misma. So let's go back to Romans chapter 10, Así que vamos nuevamente a Romanos capítulo 10 and we'll see our answer. y vamos a ver nuestra respuesta. Romans chapter 10, verse 16. Romanos 10:16 nos dice, Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? All right, thank you. Now, so how do you obey the gospel? entonces, ¿cómo es que obedecemos al Evangelio? Is it by getting baptized? ¿Es por medio del bautismo? Is it by going to church? ¿Es por medio de ir a la iglesia? Is it by obeying the Ten Commandments? ¿Es por medio de obedecer los 10 mandamientos? No, according to Romans chapter 10, verse 16, No. En cuanto a Romanos 10:16, you obey the gospel when you believe it. obedecemos al Evangelio cuando creemos. See, the gospel is a message. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un mensaje. It's a message that Christ died on the cross for the sins of all mankind. Es el mensaje que nos dice que Cristo murió por todos los pecados de la humanidad. And then he arose again the third day. Y Él resucitó el tercer día. Now, the gospel doesn't ask you to do something. El Evangelio no le está diciendo que haga algo. The gospel asks you to believe the message. El Evangelio le está diciendo que crea el mensaje. In fact, if you're familiar with the story of the Philippian jailer Ahora, si usted está familiarizado con la historia del carcelero de Filipo, and how Paul, the apostle Paul and Silas had been thrown into prison, y se acuerdan que el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados, and they were under guard. y estaban los guardias, And while they were there, though, they were singing hymns and praising God y mientras estaban encarcelados, ellos estaban cantando himnos a Dios, and probably talking to the guards. y probablemente hablando con los carceleros. And God in his providence caused a great earthquake. Y como providencia de Dios, Él creó un terremoto, And the chains fell off and the door came crumbling down. y las cadenas cayeron y la puerta se abrió, And the Philippian jailer y el carcelero de Filipo, runs up to Paul and Silas él corre hacia Pablo y Silas, and he asks this question right here. y les pregunta esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Boy, what a great question to ask. Qué gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? And how did Paul and Silas ¿Y answer? qué dijeron Pablo y Silas? Did they say go to church, Le dijeron: vaya a la to iglesia get baptized, para bautizarse, obey the Ten Commandments? obedezca los 10 mandamientos. And Mr. Jailer, if you would just persevere till the end, then possibly you might be Y saved. señor carcelero, si usted persevera hasta el final. No, here's what they said. No es eso lo que dijeron. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y That- serás salvo. That was Paul's response to the question of what must I do to be saved? Esa fue la respuesta de Pablo a la pregunta: ¿qué debo hacer Now, para ser salvo? if there ever was a time to clarify the gospel, Ahora, si hay algún momento en clarificar el Evangelio, in that you had to do something in order to get to heaven, y si tiene que hacer algo para poder ir al cielo, this would have been a great time to do it.
Esto sería un buen momento para hacer eso. And Paul did clarify the Y gospel Pablo sí clarificó el Evangelio. by saying we just need to believe in Y él lo Jesus Christ. clarificó diciendo que lo único que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo. So how do you obey the gospel? Ahora, ¿cómo es que obedecemos al Evangelio? You believe it. Usted lo tiene que creer, You creyéndolo. believe that Jesus Christ died for your sins and you put your trust in him alone to save you. Al creer que Jesucristo murió por sus pecados. Y que cuando pone su fe en eso, entonces usted es salvo. And the moment you put your faith in Jesus Y en Christ, ese momento que usted pone su fe en Jesucristo, you're freed from the sin nature. usted también es liberado de la naturaleza pecaminosa. Now let's go back to Romans chapter 6. Vamos a nuevamente a Romanos 6. And we're going to look at verse 17 again here. Vamos a ver nuevamente el versículo Just the first 17. part. La primera parte de Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios. Now imagine for a moment that you had been a slave your whole life. Imagínense por un segundo que toda su vida usted ha sido un esclavo. And one day somebody comes along and pays the price for your freedom. Y un día una persona viene y paga por el costo de su libertad. What would your response be? ¿Qué es lo que va a decir usted? ¿Cuál va a ser su respuesta? You would probably say, thank you. Posiblemente usted va a decir gracias, Thank you, thank you, thank you. gracias, gracias, In gracias. fact, the normal response when somebody does something for you is you thank them. Generalmente la respuesta normal que uno hace cuando alguien hace algo por usted es gracias, agradecerle. And here Paul says, thanks be to God. Y aquí Pablo dice, pero gracias a Dios. Now, many people don't understand how the grace of God Mucha gente no entiende cómo es que la gracia de Dios and the love of Christ y el amor de Cristo can motivate someone who is saved. puede motivar a alguien que es salvo. But imagine being a slave Pero imagínense si usted es un esclavo and finally being free. y finalmente ha sido liberado. What was Paul's response? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Thank you, God. Gracias, Señor. Gracias, Dios. And that is what motivates a believer to serve Jesus Christ. Y eso es lo que motiva al creyente de servir a Jesucristo. Now, look at verse 18 here. Fíjense en el versículo 18 aquí. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Here Paul goes on to explain number 3. Ahora, la otra explicación doctrinal de Pablo, número 3. Debido a la salvación por medio de Cristo, estos creyentes fueron liberados del pecado y fueron hechos esclavos de la justicia. Debido a la salvación por medio de Cristo, estos creyentes fueron liberados del pecado y fueron hechos esclavos de la justicia. Now, righteousness in this context here En ese contexto, la justicia is another name for the Lord. es otra manera de decir el Señor. It's because he's righteous. ¿Por qué? Porque Él es justo. Now, the word became in verse 18. La palabra, I can go back here. We became servants of vinisteis. Vinistes. La palabra vinisteis en el versículo 18 Now, that's what's called in the aorist tense. está en el tiempo aoristo. And that's just a fancy grammar word Y esto es solamente una palabra that speaks Gramática. that speaks of an event in time. que habla de un evento que pasó en un tiempo de tiempo. See, it's not a process. O sea que no es un proceso, en un punto de tiempo. And so the moment you were saved, O sea que en el momento que usted fue salvo, you became the slave of righteousness. usted se hizo esclavo de la justicia. You became a slave to the Lord. Usted se hizo esclavo del Señor. See, notice the diagram for a minute. Fíjese aquí en el diagrama, Here's God, aquí está Dios, here's the unbeliever, aquí está el inconverso and here's the believer. y aquí está el creyente. Now, the unbeliever Ahora, el is inconverso a slave to the sin nature. es esclavo de la naturaleza pecaminosa. And when a person gets saved, Y cuando una persona es salva, they are no longer a slave to the sin nature, ya no son libres de la naturaleza pecaminosa, but they are now a slave to God. pero ahora es esclavo, siervo de Dios. And we'll see, if you're sitting there thinking, well, I don't want to be a slave to God. Ahí está. Si usted está sentado ahí diciendo, no quiero ser esclavo de Dios, This is not a bad thing. bueno, esto no es una cosa mala. A slave to God doesn't have the same connotations as the slavery we think.
Ahora, cuando estamos hablando de esclavo, siervo de Dios, no tiene la misma connotación de esa esclavitud que conocemos en esta tierra. But what a great benefit to no longer be a slave to the sin nature. We're free from the sin nature. Pero qué gran beneficio de ser libres de la naturaleza pecaminosa. So what does this indicate here? Ahora, ¿qué nos está indicando aquí? 4. Esto nos indica que la libertad resultó en un cambio de amo o dueño. Esto nos indica que la libertad resultó en un cambio de amo o dueño. You see, freedom does not mean self-dependence. Ahora, libertad no quiere decir autoindependencia. Freedom means a change of masters. Ahora, libertad quiere decir un cambio de amo o dueño. Before you were saved, your master was your sin nature. O sea que antes de ser salvo, su amo era la naturaleza pecaminosa. But now that you're saved, you become a child of God and slaves to Jesus Christ. Y ahora que es salvo, usted es esclavo de Dios, hijo de Dios. And see, remember, going back to the context of Romans chapter 6, Ahora, nuevamente, dentro del contexto de Romanos 6, this is your position. esta es su posición. And whether you act like it or not. Aunque actúe así o no. I mean, there are times Es su posición. we may not act like we're slaves to Jesus Christ. ¿Por qué? Porque muchas veces puede que no actuemos como que somos esclavos de Dios. We may act like we're a slave to the sin nature. Actuamos como que somos esclavos de la naturaleza pecaminosa. But our position is that of being a slave to Jesus Christ. Pero nuestra posición es como aquel que es esclavo a Dios. Now a question. Ahora, pregunta. ¿Cómo destruye esto el desequilibrio de la licencia? ¿Cómo destruye esto el desequilibrio de la licencia? Now, by way of license, Ahora, cuando hablamos de licencia, we mean there are those that think están aquellos que piensan that because a person believes that they are eternally secure, que porque una persona cree que es seguro eternamente, that they can use that as a license to do whatever they want. que ahora, eso es una licencia para mí, hacer lo que se me antoja. Now, that may be true, Bueno, puede ser que sea verdad, but that's a misuse and an abuse of the grace of God. pero ese es un uso incorrecto y un abuso That's de la gracia de Dios. That's using one's liberty to just satisfy the flesh. Ahora, eso es usar la libertad de uno para satisfacer la carne. And when a person thinks that way, Pero cuando una persona piensa de esa manera, they fail to understand and live in light of their position in Jesus Christ. esa persona no está viviendo bajo la posición en Jesucristo. See, your freedom in Jesus Christ O sea que su libertad en Jesucristo has not given you a license to sin, no le está dando esa licencia a pecar, but has resulted in a change of masters. pero ha resultado en un cambio de amo o dueño. Let's read verses 17 through 19. Leamos versículos 17 y 19 de Romanos 6. Pero gracias a Dios, que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad. Así, ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. So here's Paul's point number 5 in this passage. Ahora aquí está el punto de Pablo, número 5. Dios aún más les pide a los creyentes que así como ellos habían presentado los miembros de sus cuerpos a la naturaleza pecaminosa antes de ser salvos, ahora que ya son esclavos de la gracia, ellos deberían de presentar los miembros de sus cuerpos para la justicia, lo cual ha de resultar en la santidad hacia Dios. Now, Paul said something here in verse 19. Aquí Pablo dijo algo en el versículo 19. He said, I speak to you in human terms Dice, hablo como humano. because of the weakness of your flesh. ¿Por qué? Por esa debilidad que tenemos en la carne. And so Paul here is mildly apologizing for using the human illustration of slavery. O sea que Pablo está
ligeramente pidiendo perdón aquí por haber usado la ilustración humana de la esclavitud. So what does he mean here? Ahora, ¿qué es lo que está tratando de decir aquí? Well, he's not saying their weakness in the flesh is some sickness, No está diciendo que nuestra debilidad en la carne es una enfermedad, but rather the tendency to draw wrong conclusions from right doctrine. pero la tendencia de tomar conclusiones equívocas de la doctrina buena. And so Paul is using an illustration here to make his point. O sea que él está dando una ilustración para hacer un punto correcto. In fact, illustrations are very helpful. Las ilustraciones son bien buenas, You know, nos ayudan. in my teaching, I love to use illustrations En mi enseñanza me gusta utilizar ilustraciones por because they esa just razón. help you to understand a spiritual point. Porque nos ayuda a clarificar puntos verdades. In fact, Jesus Christ was the master of illustrations. Bueno, Jesucristo era el sumo maestro en términos de ilustraciones. In fact, we're going through a series in James in our church right now, Estamos hablando de Santiago en nuestra iglesia ahorita mismo. and James loves using illustrations. Y a Santiago también le gusta usar mucho ilustraciones. So I just say that because if you're a Bible teacher, Solamente estoy diciendo eso porque si usted enseña la palabra de Dios, at times it's really helpful to use a human illustration to make a spiritual point. ayuda mucho y para que la gente entienda esos puntos por medio de ilustraciones. So Paul's saying here we should present ourselves. O sea que Pablo está diciendo aquí que nosotros debemos presentarnos. The idea is to make ourselves available to somebody. Eso quiere decir que debemos presentarnos o rendirnos a ser utilizados. Now, this word is a commandment, Es un mandamiento, un mandato, but it's also something that we have to choose to do. pero también es algo que nosotros debemos de elegir hacer. And so we need to make the active, determined decision to present ourselves to God. O sea que nosotros tenemos que hacer esa decisión de una manera activa. In other words, we're going to present ourselves to someone. O sea que nosotros nos vamos a presentar de una u otra manera a alguien, Let's present ourselves to our Lord. entonces presentémonos al Señor. In fact, here's another principle to remember. Aquí tenemos otro principio que debemos de acordar. Porque tenemos libertad en Cristo, podemos elegir voluntariamente a quién hemos de servir cada día. Porque tenemos libertad en Cristo, podemos elegir voluntariamente a quién hemos de servir cada día. Now, what is liberating as a believer Lo que nos libera como creyentes, is to not only know that you are in Jesus Christ, no solamente saber que somos en Cristo, but that you have died to the sin nature pero que también hemos muerto a la naturaleza pecaminosa and you're alive unto God. y estamos vivos a Cristo. And now you're free to present yourself to the Lord. Y ahora somos libres de presentarnos al Señor. So, dear believer, you are not a victim. O sea, creyente, usted no es una víctima, ¿no? No es una víctima. You do not have to serve your sin nature. No necesita servir a la naturaleza pecaminosa. You're starting to grow in your Christian life Usted está comenzando a crecer en su vida cristiana when you realize you are not a victim. cuando usted se da cuenta que no es víctima. And see, our tendency is to disregard our responsibility. Porque nuestra tendencia es no pensar en nuestras responsabilidades, ¿no? And take this victim Y mentality tomar esa mentalidad de ser una víctima. that says, in effect, I had to do it because I have a sin nature. Y decir, bueno, lo hice porque tengo esta naturaleza pecaminosa. As if we had no choice in the matter. Como que no tenemos una elección en eso, ¿no? But nothing just happens. Pero las cosas no solamente pasan, Those are active choices that we make. son elecciones activas que nosotros hacemos. In fact, when we study Romans chapter 8, Ahora, cuando nosotros estudiamos Romanos 8, we're going to see that service to the Lord vamos a ver que servicio al Señor can only be carried out by the power of the Holy Spirit. se puede hacer solamente por medio del poder del Espíritu Santo. But the appeal right here in Romans chapter 6 Pero aquí en Romanos 6 is to choose time and time again to present ourselves to the Lord. es presentarnos una y otra vez ante el Señor, presentarnos. So what are the important ramifications of this? Ahora, ¿qué son las ramificaciones importantes de todo esto? We'll read verse 20 through 20. Leamos Romanos 6, 20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. So here's important ramification number 1. Las ramificaciones de importancia. Número 1. Antes de la libertad en Cristo, los creyentes éramos libres de la justicia y esclavos de la naturaleza pecaminosa. Antes de la libertad en Cristo, los creyentes éramos libres de la justicia y esclavos de la naturaleza pecaminosa. See, people often think that they're free and independent. Muchas veces la gente cree que uno es libre e independiente. But what are we free from prior to salvation? ¿Pero de qué somos libres antes de la salvación? Righteousness. De la justicia, libres de la justicia. We were a slave to our sin nature and free from righteousness. Éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa y libres de la justicia. In fact, prior to salvation, O sea que antes de ser salvos, a person is incapable of doing anything that's right in the eyes of God. esa persona no tiene la capacidad de hacer nada bueno bajo los ojos de Dios. Now here's point number 2. Punto número 2. El fruto producido en nuestras vidas para Dios no existía. Es más, nosotros estábamos avergonzados de lo que era producido y el fin era la muerte. El fruto producido en nuestras vidas para Dios no existía. Es más, nosotros estábamos avergonzados de lo que era producido y el fin era la muerte. You know, many believers especially who get saved later on in life, Ahora, muchos creyentes que son salvos especialmente cuando son más adultos en sus vidas, often look back on their pre-salvation life muchas veces se fijan en su vida antes de ser salvos and are ashamed of the way that they y live. están avergonzados de cómo vivieron. You know, that's certainly true of my own self Bueno, es una verdad en mí and many others that I know. y en muchos que yo conozco. Now, what does death mean here? Ahora, ¿qué quiere decir la muerte aquí? Now, it does not mean physical death, Aquí no está hablando de la muerte física, but it's saying that they lived in a death-like way. pero está hablando aquí de que vivía como muerto. Death in the Bible always means separation. Fíjense que muerte en la Biblia habla de separación. And here the idea is being separated from a relationship with God. Y aquí la idea de estar separado de esa relación con Dios. You know, no joy, No hay gozo, a life of guilt. esa vida de culpabilidad. In fact, let's read again verse 21 and 22. Leamos nuevamente versículos 21 y 22. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. So notice the fruit that we had in our lives before we were saved Fíjense aquí que el fruto que teníamos antes de ser salvos resulted in what? resultaba en qué? In this death-like existence. En esta existencia como muerto. Just no joy in one's life. No hay gozo en la vida de uno, ¿no? But we see in verse 22, Pero en el versículo 22 vemos 3. Debido a Jesucristo hemos sido liberados del pecado y hechos esclavos de la gracia para Dios. Debido a Jesucristo hemos sido liberados del pecado y hechos esclavos de la gracia para Dios. see, what we now produce for God Ahora lo que nosotros producimos ahora para Dios is fruit unto holiness, es ese fruto en santidad and the end is everlasting life. y el fin es la vida eterna. Now, I want to show you a chart here, Ahora quiero mostrarles and I'll have it read it just so you can say before salvation, boom, and just kind of work Okay. it across. quiero hablarles de los contrastes en Romanos 6, 15 al 23. Antes de la salvación estábamos bajo la ley, después de la salvación estamos bajo la gracia. Antes de la salvación, el pecado que resultaba en la muerte, después de la salvación, la obediencia resulta en la justicia. Antes de la salvación fuimos esclavos del pecado, después de la salvación somos esclavos de la justicia de Dios. Antes de la salvación
teníamos el fruto que nos avergonzaba, después de la salvación llevamos el fruto que resulta en una vida piadosa. Antes de la salvación éramos libres de la justicia. Después de la salvación somos libres del pecado. And so this table really helps just to show the contrast that Paul's trying to address here. Ahora, esto nos clarifica estos contrastes que Pablo está enseñando. And again, how we are to live our lives today Cómo hemos de vivir nuestra vida hoy is based upon our position in Christ and what we have in Him. está basada en nuestra posición en Cristo y todo lo que tenemos en Él. And then Paul summarizes this section with a conclusion in verse 23. Y Pablo concluye en el versículo 23 de Romanos 6. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. So, the conclusion for the believer. La conclusión personal para el creyente. Now, if you're a believer, Ahora, si usted es salvo, is it possible to be a grace slave to God, es posible que sea un esclavo de la gracia para con Dios, but live like you're a slave to the sin nature? pero vivir como que es esclavo de la naturaleza pecaminosa? Sure it is. Claro que sí, But that's not God's will. pero no es la voluntad de Dios. In fact, think of these two masters. Ahora, fíjense estos dos amos. Now, sin can be your master La naturaleza pecaminosa puede ser su amo, with a wage that what? With a wage that leads to what? Going back to- con la paga que resulta en qué? leads to death. Resulta en la muerte. And again, this death is a separation from fellowship and fruitfulness for God. Ahora, la muerte es la separación de una vida fructífera para con Dios. Or God can be your master, O Dios puede ser su amo, who offers the free gift of eternal que life. le da el regalo gratuito de la vida eterna. You know, and eternal life is not only eternity with God, which it is, Ahora, cuando hablamos de la vida eterna, no es solamente la vida eterna en la eternidad con Él, but fellowship and life that begins with Him at the point of salvation. pero también esa comunión y esa vida que comienza en el momento que somos salvos. So who's the better master? Entonces, ¿cuál es el mejor amo? The sin nature or God? ¿La naturaleza pecaminosa o Dios? Well, of course it's God. Por supuesto que Dios. And every day we choose whom we will serve. Y cada día elegimos a quién hemos de servir. You know, and unfortunately, there are saved people today that you would never know they were saved. Y desafortunadamente hay muchos que son salvos, pero que usted nunca se va a dar cuenta de que son salvos, de verdad. And that can happen. Y eso puede pasar. Now, why can that happen? Ahora, ¿por qué puede pasar eso? Because although they are positionally free from the sin nature, Porque posicionalmente están posicionalmente no son esclavos de la naturaleza pecaminosa, they continually present themselves to the sin nature pero continuamente se están presentando a la naturaleza pecaminosa and allow it to run their lives. y dejan que la naturaleza pecaminosa sea el que guía su vida. In fact, here's a principle for the believer to remember. Ahora, otro principio para el creyente, principios a recordar. Simplemente porque hemos sido libertados no significa que vivamos vidas libres, a menos que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios y nos presentemos a rindarnos al Señor. Now, what about for the unbeliever? Ahora, ¿y qué hay con el inconverso entonces? You know, it could be that you're here this evening Puede que esta tarde usted and you are still a slave to sin. todavía es esclavo de la naturaleza pecaminosa. In fact, if you've never placed your faith in Jesus Christ, Ahora, si usted nunca puso su fe en Jesucristo y en Él solamente, you are not free. usted no es libre. And worse yet, you are on your way to eternal separation from God. Y usted está en el camino de una separación eterna con Dios. See, one cannot work their way to heaven Uno no puede trabajar su camino al cielo. because heaven is a gift from God. ¿Por qué? Porque el cielo es un regalo gratuito de Dios. In fact, that's why verse 23 says, Y es por eso que en el versículo 23 dice, want to read that one, Jim? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
See, Jesus Christ is the only one who can give you eternal life. Ahora Jesucristo es el único que le puede dar vida eterna. And it can be yours today if you just simply put your trust in Him. Y puede ser suyo si usted simplemente pone su fe en Él. Now, let's just finish up our lesson with one of my favorite verses. Bueno, terminemos la lección con uno de mis versos favoritos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Notice God loved the world, Fíjense aquí que Dios amó al mundo that God gave His Son. y dio a su Hijo. And if we would just believe in what Jesus Christ did, Y si nosotros solamente ponemos nuestra fe, creemos en lo que Él hizo por nosotros, you would not perish but have everlasting life. usted no se va a perder, ¿no? Va a tener vida eterna. Now, you might be saying, is it that simple? Y puede que usted se esté diciendo, no puede ser tan It's- fácil. It's that simple to be saved. Sí, es así de simple. So once you believe in Jesus Christ today Entonces, ¿por qué no cree en Jesucristo hoy? and be set free. Y así puede ser liberado. Let's pray. Oremos. Dear Father, we do come before you again this evening. Padre, venimos ante Dios esta noche. We thank you for having your servant Paul write down these words in Romans chapter 6. Le agradecemos tanto, Señor, que Pablo escribió estas verdades de Romanos 6. And we pray that we would understand our position in Jesus Christ. Y oro, Señor, para que podamos entender nuestra posición en Jesucristo. And not so that we can just go do our own thing, Y no para que podamos ir y hacer lo que se nos antoja, but that so we could present ourselves to you and serve you, Father. pero para que podamos presentarnos y servirte. Pray that we would understand and know that we are dead to our sin nature, Oro para que podamos entender que estamos muertos a la naturaleza pecaminosa and we are now a slave to Jesus y Christ. ahora somos esclavos de Jesucristo. And what a wonderful master our Lord and Savior Y is. qué gran amo es nuestro Señor. It's in Jesus' name we pray. Y en Amen. el nombre de Él oramos. Amén. Thank you very much for Muchas joining us gracias this evening. por estar con nosotros esta noche.